Ahí en el Vaticano. Conversamos con el presidente Felipe Calderón. Él asistió a esta ceremonia acompañado de su esposa y una delegación, encabezando una delegación mexicana. Vamos a ver la conversación con el presidente Calderón. Señor presidente, muchísimas gracias. Me da mucho gusto saludarlo con esta vista espectacular de Roma. Muchas gracias, Javier. Pues igualmente me da mucho gusto saludarte a ti y saludar a través tuyo a millones de mexicanos. Presidente, ¿usted llega al Vaticano como peregrino o como jefe de Estado? Bueno, desde luego, mi representación como presidente de la República es algo simple y sencillamente de lo cual ni puedo ni quiero desdoblar. He sido invitado como presidente de México a asistir a la beatificación de Juan Pablo II, una invitación hecha muy especial al pueblo de México por mi conducto, de manera privilegiada, diría yo, para México, de lo cual agradezco. En 1979 fue la primera visita de Juan Pablo II a nuestro país y desde ahí se estableció un vínculo muy fuerte entre Juan Pablo II y los mexicanos. ¿Usted qué hacía? Era un hombre muy joven. Sí, estaba en 79, yo estaba en la prepa. Y recuerdo que fuimos a la Ciudad de México, un grupo de estudiantes de mi escuela, el Instituto Valladolid, y de otras escuelas y jóvenes católicos. Entonces, una larga travesía, porque antes se hacían como 6, 7 horas a la Ciudad de México, ahora con las carreteras que hemos hecho se hacen como 3. Se hacen menos. Llegamos en la madrugada, fui al aeropuerto de la Ciudad de México, al hangar donde despedíamos a Juan Pablo II. Para mí fue una emoción, porque estuve ahí en el hangar varias horas hasta que finalmente lo despedimos. Y sí recuerdo esa visita muy impresionantemente. Y recuerdo también, alguna vez fui con Margarita, mi esposa, primero de novios, fuimos a verlo a San Juan de los Lagos. En alguna otra ocasión, no recuerdo si de novios o ya casados, fuimos a verlo a la Magdalena Michuca, al autódromo. Y posteriormente, ya presidente del Partido de Acción Nacional, estuve una pequeña salutación con él, un diálogo muy breve, pero muy impresionante para mí en la Nunciatura Apostólica de México. El Papa Juan Pablo II fue, como él se definió, un Papa mexicano. Y México, como el segundo país más grande de católicos en el mundo, fue privilegiado por la visita y por el cariño de su santidad, que además fue un hombre, Javier, un hombre que cambió la historia del mundo en el siglo XX. El siglo XX no se entiende ni la caída del muro de Berlín, ni la apertura democrática en muchas partes, ni el reconocimiento de los derechos religiosos de los mexicanos y el reconocimiento de las iglesias en México sin Juan Pablo II. Y por eso los mexicanos, además de extrañarlo y admirarlo, le estamos muy agradecidos. Y seguramente la beatificación tendrá un significado enorme. Antes de eso, presidente, y regresando a ese 1979 que usted estaba en la preparatoria, que acudió a la Ciudad de México, veíamos imágenes, nos estamos preparando para la beatificación, la ceremonia de beatificación de mañana, y era un México muy diferente, muy distinto a lo que estamos viendo hoy. Sí, bueno, era un México mucho más pequeño, ¿no? Era un México todavía muy rural, era un México con un enorme atraso en diversos rubros, donde probablemente solo 1 de cada 5 mexicanos, por ejemplo, tenían servicios de salud. Era un México, además, donde el ingreso per cápita debe haber sido de aproximadamente unos $1,500 por persona. Ahorita estamos cerca de 10,000. Era un México distinto, efectivamente. ¿Y esta imagen de Juan Pablo II se recibirá de la misma forma? Es decir, el impacto aquel que tuvo hace más de 20 años, ¿tendrá el mismo significado para los mexicanos hoy? No lo sé, probablemente no. Yo creo que en aquella 79 todos estábamos ávidos de un liderazgo espiritual como Juan Pablo II. En aquel tiempo no había internet, no había teléfonos celulares, no había computadoras de uso masivo como ahora las tenemos. No había un mundo tampoco tan secular como ahora lo hay. Las circunstancias han cambiado dramáticamente y sin embargo yo diría, Javier, que la necesidad de un sentido de trascendencia y de un sentido de respeto a la vida y al ser humano, pues está más presente que nunca. Finalmente, presidente, en el ambiente, en el ámbito político nacional, bueno, pues hay de todo, evidentemente. Y la presencia del presidente Calderón en el Vaticano ha generado comentarios de todo tipo.
¿Le molestan o le preocupan las críticas a la presencia del presidente Calderón en el Vaticano? No, me parece muy bien que en México sea un país libre, donde todo el mundo puede opinar y criticar, incluso al presidente con absoluta libertad. Mira, Javier, yo luché años y años porque esa libertad existiera y no puedo estar más que contento porque esa libertad existe. Señor presidente, muchísimas gracias. Al contrario, Javier, gracias a ti. Gracias. Ahí está.